llegar a los clientes el producto que nosotros estamos trabajando. Como estamos hablando de que es un canal de distribución que implica aplicación de recursos, entonces pertenece a nuestra influencia administrativa. Entonces, nuestro nuevo canal de distribución pertenece al grupo de influencia administrativa y va a afectar nuestro presupuesto con el 1.1%. Después tenemos el crecimiento de inflación. Comentábamos que inflación son afectaciones que va a tener la empresa, sin embargo no las controla, no decide en un momento dado sobre la afectación que pueda tener en su producto. No, a mí no me afecta la inflación, a todo mundo le afecta, ¿sí? Porque de alguna manera, según mi producto no está dentro de los productos que van encareciéndose con crecimientos de inflación, pero la gente cuando sufre o la economía sufre inflación, todos los productos y muchos de los productos básicos incrementan su precio o muchos de otros productos complementarios a las necesidades de las personas incrementan su precio. Entonces el cliente, ¿qué es lo que busca? Satisfacer sus necesidades básicas, que primero como y ya después me cumplo mis caprichos, ¿sí? Hay quien lo hace al revés, pero pues es la minoría la que hace eso. Entonces, el crecimiento de inflación siempre va a repercutir dentro de nuestra operación que va a tener la empresa. Ese crecimiento de inflación va a tener una afectación negativa dentro de lo que sería nuestro presupuesto, de 0.6%. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado cuando estamos trabajando los porcentajes, porque no es lo mismo un 0.6%. Un 0.6%, vamos a ponerlo en porcentaje. Cuando lo vamos a utilizar en la fórmula que se divide entre 100, perdón, ¿sí? El 0.6, al dividirlo entre 100 me da 0.006, que si en un momento dado lo considero yo como un 0.6, porque entonces al aplicarlo dentro de la fórmula estamos aplicando un 60% y eso repercute en el resultado. Entonces, en 0.6, 1.1, 0.9%, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos en nuestra fórmula. Si me cuesta trabajo hacer de manera manual la conversión de porcentaje a decimales, entonces divídalo entre 100 y así ya no tiene riesgos de saber cuántos ceros tiene que ponerle después del punto, ¿sí? Entonces, el crecimiento de inflación siempre va a repercutir y el hecho de que diga crecimiento no quiere decir que va a ser una cantidad positiva, es crecimiento, todo lo que crece es más, ¿sí? En este caso, la afectación que tendríamos sería negativa. Después tenemos la firma de un nuevo contrato. Ese nuevo contrato está presentado en unidades. Recuerden que todo lo que presentemos en unidades va a representar un factor específico de venta, ¿sí? Todo lo que está en porcentajes es fuerza económica e influencia administrativa. Aquí tenemos un nuevo contrato, eso quiere decir que va a llegar un nuevo cliente que el año pasado no teníamos. Estuvimos haciendo negociaciones y el cliente me dijo que sí quiere que le venda durante este periodo de 3 meses mi producto. A lo mejor es más, pero como estamos presupuestando de enero a marzo, yo ya tengo garantizados, digámoslo así, la colocación del producto. Entonces, mi nuevo producto pertenece a un factor específico nuevo contrato. ¿Sí? Es un factor específico de venta porque yo ya estoy considerando vender ese volumen de unidades con un cliente, o a lo mejor son 2 o 3 clientes con los que estamos trabajando. 17,870 será el importe de unidades que yo espero que se incrementen en mis ventas, que no vendí el año pasado, en las 108,000 no están incluidas, ¿sí? Entonces, este periodo vamos a vender 17,000 unidades más. Después tenemos una disminución de precios. Está presentado en unidades. La disminución de precios. Disminución de precios. Va a tener una afectación dentro de mi presupuesto. Yo estoy proyectando cuánto volumen voy a desplazar, no el dinero que voy a recibir. El dinero que yo recibo lo voy a considerar en la cédula de ventas, es decir, el documento en donde yo voy a presentar cuánto dinero voy a recibir mes con mes, de acuerdo a las ventas que espero tener. Este presupuesto que estamos calculando es desplazamiento de producto. Entonces, el hecho de disminuir el precio no quiere decir que voy a tener menos ingreso, sino voy a considerar qué efecto tiene el que yo le baje el precio a mi producto. Entonces, este factor es un factor positivo porque yo voy a vender más.
Mientras más bajo sea el precio, la gente va a considerar comprarlo. Entonces, yo espero que al disminuir mi precio pueda colocar 13,268 unidades más. ¿Sí? Después tenemos sector económico. Cuando hay un crecimiento de inflación, normalmente algunos sectores económicos perdón, se ven afectados por esa inflación. No a todos les afecta, pero hay muchos productos que sí se ven afectados. Y si mi producto está dentro de este sector económico, pues va a repercutir en sus ventas. Cuando hablamos de sectores económicos, hablamos ya de lo que es industria textil, de lo que es el sector de la construcción, bienes raíces. Entonces, si la empresa se dedica a hacer camisas, pues si el sector o la industria textil o el sector de textil sufre algún efecto por cuestión de transportes, o sea, los transportistas empezaron con su huelga y entonces eso repercute en el traslado del producto y por consiguiente le pega o le repercute de manera considerable a lo que sería la industria textil, porque depende forzosamente de no mi empresa, sino toda la industria del traslado del producto. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando hay una modificación en la inflación, puede repercutir en mi operación. No a todos les afecta, pero sí puede en un momento dado repercutir en mis ventas si yo estoy dentro de ese grupo. Entonces, disminución del sector económico. El hecho de que disminuya el sector económico quiere decir que yo voy a vender menos cantidad, ¿sí? Ya no puedo abarcar un mayor mercado porque ya se está cerrando, se está disminuyendo el mercado para el producto que yo estoy ofertando. Entonces, es un factor negativo y en este caso me dice que tengo una disminución del 0.4%. No es tan considerable porque es un 0.4%, pero sí, cuando ya lo vamos acumulando y estamos hablando de 108,000 unidades, pues entonces ahí ya puede ser una cantidad considerable. Si pues son 10 unidades, ok, 10 unidades las que vendes. Si tu unidad está a 35 pesos, no lo vas a sentir. A 100 pesos tal vez tampoco lo vais a sentir. Pero si estás hablando de un vehículo en donde el valor o el precio de venta que yo puedo ofertar son 370,000 pesos, ya un artículo ya está repercutiendo en un mes de operaciones, ¿sí? Entonces, por esas razones, porque es por lo que es importante que consideremos los factores en el grupo que le corresponda, para que no tengamos variaciones de unidades. Volvemos al precio. Si mi precio es muy bajo, tal vez no lo siento. Pues sí, son 10 unidades de 35 pesos, o sea, son 350 pesos. A lo mejor no compramos papelería y con eso lo solventamos, ¿no? No compramos hojas, ahí tenemos, no ocupamos hojas, mandamos, correos electrónicos para que no veamos disminuido el uso del papel y ya compensamos esa variación que tengo en el ingreso. Pero cuando estamos hablando ya de cantidades considerables, ¿sí? Entonces ahí sí ya es preocupante el que yo tenga variaciones fuertes en el presupuesto. ¿Sí? Después tenemos una nueva fuerza de ventas, está presentado en porcentaje. La fuerza de ventas no pertenece a la fuerza económica general, sin embargo, la fuerza de ventas es una decisión que toma el Consejo de Administración, en donde de alguna manera para poder contratar más personas, pues forzosamente el Consejo de Administración tiene que decir si lo avala o no lo avala, si lo respalda o no. Ventas puede decir necesito 5 personas más para poder vender el producto. Tengo muchos clientes, los que tengo aquí ya no se dan abasto de atenderlos, no puedo tener a los clientes esperando, se desesperan y se van y ya no les puedo vender producto, entonces necesito agente de ventas. Entonces, ventas hace la propuesta, pero no puede decidir contratarlos, forzosamente lo hace ya entre el director general y el consejo dicen, ¿sabes qué? Si es viable, si podemos costearlos el que podamos tener más personas, 3 personas más incrementarán las ventas, se va a compensar lo que les voy a pagar con las ventas que van a tener dentro del periodo de trabajo. Entonces, espero yo que esa contratación que estoy haciendo me traiga un incremento del 0.8% dentro de lo que serían nuestras ventas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos aquí los elementos clasificados de acuerdo a nuestro ejercicio. Volvemos a repetir, todo lo que esté en unidades pertenece a fuerza económica, a factor específico de venta. Todo lo que esté en unidades. Todo lo que esté en porcentajes puede ser
una fuerza económica general o puede ser una influencia administrativa. Para que pueda ser una fuerza económica general, solamente puede ser inflación, puede ser sector económico o nivel general de precios y salarios. El que yo vea en mi ejercicio que dice incremento en el nivel general de salarios, no son los salarios que yo estoy pagando, ¿sí? Sino a nivel general el mercado va a recibir más dinero al tener un incremento en el nivel general de salarios. En México ocurre algo chistoso, siempre que incrementan los salarios, pues incrementan precios y crece la inflación. Es hasta de vergüenza cada incremento de salario, porque luego le incrementan más los precios que el salario que recibe. Pero en teoría tendría que ser más salario, más posibilidades de comprar producto. Por esa razón, es un factor positivo cuando es un incremento de salarios. Y volvemos a repetir, no es el salario que yo pago, sino el salario que recibe el mercado, ¿sí? Entonces, pertenece a fuerza económica general. Inflación, sector económico y nivel general de precios y salarios. Si hablo de mi precio, es un factor específico de venta. Si es el precio de mi producto, cambio de mi precio, ya sea de más o de menos, siempre que yo incremente o las variaciones que yo haga en mi precio es un factor específico de venta. Pero si es a nivel general, el precio es una fuerza económica general. Y la influencia administrativa está presentada en porcentajes y forzosamente son decisiones del Consejo de Administración. Lo que suceda por esas decisiones son consejos que vienen de producción, por ejemplo. Si necesitamos una nueva capacidad de producción, entonces incremento en la capacidad productiva. Es una sugerencia que hace producción, pero quien dice si se aplica o no es la influencia administrativa. El consejo es el que dice, ¿sabes qué? Sí. ¿Por qué razón? Porque el que va a ir a solicitar el préstamo o el financiamiento es el representante legal, no es el director de producción. Él puede acompañarlo para poder decir qué tipo de maquinaria necesita, pero él no va a firmar ni va a hacer todas las negociaciones, las va a hacer el representante legal de la empresa. Entonces, por eso es una influencia administrativa, ¿sí? Tenemos ya clasificados lo que serían nuestros elementos. Tenemos que el nuevo contrato es positivo, voy a vender más. Mi disminución de precios, voy a vender más porque espero vender más al mercado. Entonces, el resultado que yo tengo de puro factor específico de venta será la sumatoria de estos dos elementos o de los elementos que tenemos aquí, que serían el nuevo contrato y la disminución. Yo voy a tener aquí una afectación positiva de 31,138, lo que me va a permitir tener el nuevo subtotal. El subtotal que me va a servir de base para el siguiente elemento, que sería mi fuerza económica general. En la fuerza económica general tenemos dos situaciones ahí. Esta es el crecimiento de inflación y la disminución en el sector económico, ambos negativos. Tengo dos alternativas, o acumulo los porcentajes, ¿sí? En este caso aplico un porcentaje del 1% negativo, o en su defecto lo puedo aplicar de manera individual. Si yo lo hago de manera individual, siempre va a ser sobre la misma base, es decir, sobre el mismo subtotal. Sobre los 139,000 le aplico el 0.6% y sobre los mismos 139,000 aplico el 0.4%. Aquí es recomendable que dejemos un decimal, que no lo redondeemos, sino hasta el final, porque si yo aplico la fórmula, tengo que llegar exactamente al mismo resultado que al desglose. Entonces, si yo empiezo a acumular aquí los redondeos, puede repercutir en una unidad en el presupuesto de ventas, cuando lo haga por fórmula, ¿sí? Nuevamente, sumamos los dos elementos negativos. Y dice que me va a afectar con 1,399 unidades el presupuesto en fuerza económica general. Determinamos nuevamente un subtotal que sería afectando el primer resultado con el siguiente. Quiere decir que el nuevo subtotal que vamos a considerar ahora para la influencia administrativa
son 138,499. ¿Por qué no puedo aplicárselo a las ventas base? Porque no es lo mismo aplicar un 1% a 139 que el 1% a 108,000. Hay una variación considerable, por eso es importante respetar